Muy buenos días, doctora. El día de hoy vamos a presentarle el tema acerca de la sociología jurídica en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Este tema aborda la relación que tiene el derecho en la sociedad. Y en cuanto a este tema, tiene varios subtemas que vamos a exponer de la siguiente manera. En cuanto a mis compañeras Jennifer, Ainhoa, Nayeli y Citlali y mi persona Yuleidi, hemos abordado más estos temas para que nos entiendan de mejor manera. El siguiente tema que le vamos a presentar es el neoconstitucionalismo andino. El neoconstitucionalismo andino es una corriente constitucional particularmente de la región andina. Esta tuvo un énfasis en la Constitución de Ecuador del 2008 y en la Constitución de Bolivia del 2009. Estas constituciones adquirieron derechos y principios y valores de los pueblos indígenas. Esta también se formó por parte de un aporte del neoconstitucionalismo europeo, pero tomando las cosas importantes de la región de América Latina. El origen del neoconstitucionalismo andino se dio a partir de movimientos y protestas sociales e indígenas, ya que esto permitía que ellos reclamen su derecho y que dentro de la Constitución estén escritos derechos para los pueblos indígenas. Estos daban la importancia a los valores, principios y costumbres culturales de su cultura. Dentro de las características del neoconstitucionalismo andino tenemos plurinacionalidad. La plurinacionalidad nos ayuda a que los pueblos indígenas tengan coexistentes en la Constitución sus derechos y hacer válidos estos. También tenemos los derechos a la naturaleza o Pachamama, la cual le daba derechos propios, no como objeto de protección, sino como sujeto de derechos. Otra de las características del neoconstitucionalismo andino es el pluralismo jurídico. Este de aquí nos quiere decir una relación y la coexistencia de la justicia indígena dentro de la Constitución. También tenemos como características las garantías. Las garantías es de que tratan más en los jueces y en las instituciones judiciales para proteger los derechos del sistema indígena y garantizar que se van a hacer validez de estos. También tenemos superación del positivismo, ya que este neoconstitucionalismo nos dice que no solo deben basarse en las normas escritas, sino que también deben basarse en la moral y la ética y principios de las costumbres. A mí me tocó la interculturalidad de la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 dio un hit muy importante, ya que en el 2008 se incluyó las leyes indígenas en la Constitución 8. En los años 90 comenzaron las luchas indígenas por el reconocimiento de sus derechos. A inicios de los años 90, la Conferencia de las Naciones Indígenas, que es la CONAI, luchó por los derechos de los pueblos indígenas para que se implementen en la Constitución. Gracias a estas luchas, en el año 1980 se incrementó nuevas leyes para los indígenas, pero pensaron que no era suficiente y hicieron nuevamente luchas para que se tome en cuenta su idioma y su cultura. En el año 1998 se implementó nuevas leyes en la Constitución para que se tomen en cuenta el bilingüismo de los pueblos indígenas, pero no eran suficientes. Y en el 2008 se tomó como la Constitución una Constitución plurinacional y multinacional y multiétnico y laico. Gracias a esto se creó el summa causa, que significa el buen vivir. Eso aunque sea a base de los pueblos indígenas, es una Constitución donde se implementa que todas las personas deben vivir bien y en armonía entre todos, respetándose entre todos.
Gracias a las luchas de los pueblos indígenas, en el 2008 se creó la Constitución, donde les da el derecho a los pueblos indígenas a, con su propia constitución, castigar a las personas. También gracias a esto se consideró que el quichua sea su lengua materna y el español sea como una lengua secundaria en las diversas comunidades de los pueblos indígenas, pero a lo largo del tiempo no se ha respetado esto, ya que en este tiempo el idioma de los pueblos indígenas ha ido en decadencia. En cambio, otros juristas han sostenido la Organización Estatal, donde la Constitución Nacional contiene supremanía, donde reconoce la validación inmediata de los derechos internacionales. En el caso de la Constitución República del Ecuador del 2008, refleja una orientación monista, donde la materia del derecho humano. Al establecer estos tratados internacionales y válidamente ratificados por el Estado, reconozcan los derechos más ratificados y favorables para el Estado, que reconozcan los derechos más favorables y prevalecerán sobre los tratados internacionales ratificados por el Estado, que reconozcan los derechos más favorables y prevalecerán sobre cualquier otra norma interna. Listo. A continuación voy a hablar sobre el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es aquel que nos enseña que debemos ver el derecho no solo desde el ámbito del Estado, sino que también desde el ámbito social. ¿Qué significa el pluralismo jurídico? Jurídico es aquel que es una normativa donde coexisten varias normativas legales en una sociedad. Es decir, que el derecho no solo se basa en la ley, sino que también en la sociedad, en las costumbres y en las nacionalidades. En un país como Ecuador es muy importante porque tenemos varias culturas, varias nacionalidades y varias costumbres. El filósofo Kessler propuso o dio como una respuesta al monismo jurídico, que se debería hacer todo lo que dice la ley estrictamente. Pero sin embargo, más tarde existieron tres filósofos llamados Ehrlich, Vollmer y Goldbirch, los cuales dijeron que el derecho no solo debe estar en las costumbres, el derecho no solo debe estar en la ley, sino que también debe estar en las costumbres y en la sociedad de las personas. Es decir, que esta normativa no solo se debe aplicar así como estrictamente la ley, sino que también se las debe aplicar viendo la realidad social, o sea, viendo las costumbres, nacionalidades que existen en estas comunidades, y dependiendo de esas se aplican leyes que estén estrictamente relacionadas en estas sociedades. En Ecuador existe una constitución, la cual es sobre la plurinacionalidad y la interculturalidad, la cual se dio en la Constitución de 2008. En esta constitución se basa que los pueblos indígenas puedan tomar sus propias castigos, por así decirlo, solo en esas comunidades, o sea, pero también se debe fomentar, también no se pierde esa línea de los derechos humanos. Aquí en esas nacionalidades se puede también optar por la ley común, o sea, la ley, por ejemplo, la cárcel, pero también existen otros tipos de castigos como los castigos indígenas. Existen 5 principios: el principio de interculturalidad, el principio de autonomía comunitaria, complementariedad entre sistemas jurídicos, unidad constitucional y respeto a los derechos humanos. Entonces, esto nos recuerda que el pluralismo jurídico no se debe ver desde arriba, desde las leyes, sino que también se la debe construir desde la sociedad, desde las nacionalidades y desde las culturas. Hablamos de socialismo en la profesión jurídica al momento de que se da esta materia en las ramas sociales, científicas, por el hecho de que es fundamental para poder ir formando a un futuro jurista, como lo son abogados, fiscales, entre otros. Estos a su vez tienen una estrecha y muy importante relación, ya que hablamos de cómo un abogado debe tener en cuenta la realidad social que está viviendo en su entorno, por el hecho de que si no toma las causas que están pasando o las necesidades que tiene la sociedad en sí, el derecho en sí no tendría una coherencia digna para tener un rol en la sociedad. Por ende,
el socialismo tiene el rol importante por el hecho de que si este no se relaciona en sí con la sociedad, este no tendría coherencia ni tendría por qué estar existiendo. Así que el socialismo en la profesión jurídica es la ciencia que va a seguir la formación específica y por lo general se les dan las primeras materias, los primeros ciclos para que un futuro jurista pueda irse estructurando de manera correcta, al igual que materias adyacentes como lo son expresión oral y escrita o metodología de la investigación que van formando y comprimiendo un futuro jurista de manera correcta.